Había una vez, en un reino muy lejano, una hermosa princesa llamada Blancanieves. Ella vivía en un enorme castillo rodeado de bosques encantados y ríos cristalinos. Blancanieves era conocida por su piel blanca como la nieve, sus labios rojos como la sangre y su cabello negro como el carbón. La madrastra de Blancanieves, la reina, era conocida en todo el reino por su vanidad y su envidia. Cada día, la reina se miraba en su espejo mágico y le preguntaba: «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas?». Durante muchos años, el espejo respondió: «Tú eres la más hermosa, mi reina». Sin embargo, un día el espejo contestó: «Blancanieves es ahora la más hermosa de todas». Esto hizo que la reina se llenara de ira y celos. Decidida a deshacerse de Blancanieves, la reina tramó un plan malvado. Llamó a un cazador y le ordenó llevar a la princesa al bosque y deshacerse de ella. Pero el cazador, al ver la pureza y bondad de Blancanieves, no pudo cumplir con la terrible orden. «Corre, joven princesa, y nunca regreses», le dijo, permitiéndole escapar entre los árboles. Blancanieves corrió y corrió hasta que sus pies no pudieron más. Fue entonces cuando encontró una pequeña casa en el corazón del bosque. Cansada y hambrienta, decidió entrar. Dentro de la casa, todo era pequeño: pequeñas sillas, pequeñas camas, y pequeños utensilios de cocina. Al inspeccionar la casa, consumida por el cansancio, Blancanieves se quedó dormida en una de las camas pequeñitas. La casa pertenecía a 7 enanitos que trabajaban en las minas de diamantes cercanas. Cuando regresaron a casa esa noche, encontraron a Blancanieves durmiendo. Los enanitos rápidamente la despertaron. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de los enanitos con gran curiosidad. Blancanieves explicó cómo había llegado hasta allí y los enanitos, conmovidos por su historia, le ofrecieron refugio en su hogar. Durante su estancia con los enanitos, Blancanieves compartió con ellos momentos de felicidad y alegría. Sin embargo, la paz no duraría mucho. La reina, al descubrir que Blancanieves seguía viva, decidió terminar el trabajo ella misma. Usando su magia, se disfrazó de anciana vendedora de manzanas y fue al bosque con una manzana envenenada. Al encontrar la casa de los enanitos, la reina disfrazada convenció a Blancanieves de probar la deliciosa manzana. Al primer mordisco, Blancanieves cayó al suelo, bajo el hechizo del profundo sueño. Los enanitos, al regresar del trabajo, encontraron a Blancanieves en el suelo y, desesperados, intentaron despertarla, pero nada pudieron hacer. El bosque habló y llevó la noticia de la doncella dormida a los confines del reino. Un apuesto príncipe, conocido por su valor y nobleza, escuchó sobre esta historia. Intrigado, buscó y buscó hasta llegar a la casa de los enanitos. Al ver a Blancanieves, quedó maravillado por su belleza y decidió besarla con amor verdadero. Al recibir el beso, Blancanieves despertó, el hechizo se rompió y la alegría volvió al bosque. Los enanitos celebraron el regreso de su amiga, y el príncipe pidió a Blancanieves que fuera con él a su castillo. Blancanieves dejó atrás el oscuro pasado y vivió felices para siempre junto al príncipe en un reino donde la bondad siempre reinó y la amistad siempre floreció.